Prensa con Gustavo Alegret. Hola, muy buenos días. Aquí comienza Club de Prensa. Bienvenidos al programa. Les vamos a acompañar, si nos lo permiten, durante la próxima hora en vivo desde la capital de Estados Unidos para hacer un amplio recorrido por los temas más destacados del panorama internacional. Y para ello tenemos ya nuestros expertos preparados aquí conmigo en la mesa. Nos acompaña por un lado Juan Carlos Hidalgo. Muy buenos días. Buenos días. Columnista de La Nación en Costa Rica y un habitual colaborador de la casa. Muchas gracias. Y también otro habitual colaborador, se encuentra con nosotros el periodista José López Zamorano. Muy buenos días. Buenos días. Director de noticias de Hispanic Communication Network. Bueno, pues como decimos, tenemos todo preparado, pero además también queremos invitarles a que participen con nosotros a través de las redes sociales. Nuestra cuenta Club Prensa NTN24, nos pueden hacer también llegar sus comentarios y estaremos muy pendientes para analizar, como decimos, en profundidad con nuestros expertos. Arrancamos bloque hablando de Estados Unidos. Son varios los frentes que de nuevo tiene, y para variar, el presidente Donald Trump. Entre ellos, hace unas horas anunciaba que interrumpían las sanciones a Turquía. Le daba la orden precisamente al secretario del Tesoro. Levantaban esas sanciones tras conocerse el alto el fuego en Siria. Era una noticia de última hora y de nuevo el presidente se proclamaba del éxito que ha tenido Estados Unidos en el papel de esta decisión. Sí, bueno, nuevamente yo sigo con emociones en conflicto, no tan en conflicto. O sea, parece que la narrativa abrumadora del comentariado del establishment en Estados Unidos es de que el país, de que Washington, la administración Trump, le ha entregado la iniciativa, el liderazgo a Rusia en el norte, con esta decisión de sacar las tropas del norte de Siria. Pero la pregunta que me sigue inquietando y que me sigue estando presente es ¿qué ganaba Estados Unidos con tener una permanencia ad perpetuum? Porque básicamente eso es lo que en el corto plazo y en el mediano plazo no se veía una salida viable al conflicto de Siria y a la situación que llevó a este fracturamiento del país entre kurdos, entre el régimen de Assad, la intervención, el surgimiento del Estado Islámico y demás. Entonces, en el corto y mediano plazo estábamos contemplando una presencia entonces permanente de tropas estadounidenses ahí. ¿Quién quita que hasta en el largo plazo vea lo que está ocurriendo en Afganistán, donde ya llevamos con 18 años de permanencia de tropas estadounidenses? Entonces, el hecho de que ahora diga, mira, que esas imágenes donde se ven vehículos militares rusos entrando en zonas donde antes estaban las tropas estadounidenses, y digan, esto es una claudicación del liderazgo estadounidense, y digo, mira, no sé qué tanto es eso, ¿verdad? Me parece que Estados Unidos no podía comprometerse a esa presencia en ese país, y por lo tanto, sigo con ese conflicto. Todavía estoy abierto a que me convenzas, Pepe. No es que tampoco estoy en una posición sólida sobre el caso, pero ¿cuáles eran las bondades de la permanencia de Estados Unidos aquí, más allá de la protección de los kurdos? ¿Sí? O sea, hay un tema de alianzas, de agradecimiento de por medio, pero ¿justificaba eso que Estados Unidos tuviese tropas en el suelo sirio por años por venir? No lo sé. Son dos temas también distintos, Pepe. Ahora la réplica, sí, porque tengo entendido que no opinas lo mismo que él, pero es cierto que recordamos que por un lado las sanciones económicas fueron impuestas el pasado 14 de octubre, si nos puedes explicar muy bien exactamente por qué, porque fue por la ofensiva militar en Turquía, y por otro lado también la decisión de retirar esas tropas de parte de Estados Unidos. Bueno, solo en el mundo al revés del presidente Donald Trump puedes proclamar victoria por solucionar una crisis que tú mismo manufacturaste. Y es el hecho justamente de que su decisión repentina, abrupta, sin consultas, ni con su propia base en el Senado, en el Congreso, de retirar las tropas de Estados Unidos justamente de esa zona de Siria, del Medio Oriente, propició
para Turquía la percepción de que tenía carta blanca. Sabemos que históricamente han visto a los kurdos como terroristas, querían caer en esta zona de protección y por lo tanto un día después de que el presidente anuncia la salida, vemos la ocupación, la injerencia, el intervencionismo de los turcos. Obviamente esto cayó muy mal aquí en Estados Unidos, no solamente con los demócratas que son críticos tradicionales del presidente, sino con su propia base. Cuando vemos que sus más leales colaboradores, sus más leales defensores dentro del Congreso se lanzaron a criticar esta decisión. Estamos hablando de Mitch McConnell, presidente del Senado, estamos hablando de Lindsey Graham, que es un gran defensor del presidente, y muchos otros centros, incluso y conservadores. Por ejemplo, Mitt Romney también era uno de los que ayer... Aunque con Mitt Romney siempre ha habido desencuentros, entonces a mí me llama la atención que son sus aliados principales los que lo critican. Algo muy poco habitual, porque muy eso poco nunca habitual. sucede. Entonces el presidente da marcha atrás, impone estas sanciones justamente para crear esta percepción de que está castigando el comportamiento y la conducta de los turcos, cuando todo el mundo sabía que eso iba a ocurrir, y por lo tanto en estas negociaciones se llega a esto que él declara un cese al fuego. ¿Por qué digo que solo en el mundo al revés esto puede ser una victoria? Porque cuando de facto está cediendo la influencia, el control del futuro de esa región tan importante del mundo a tres personajes curiosos, los iraníes, los rusos y los turcos, ¿no? Obviamente eso no puede ser proclamado como una victoria, por el contrario, es una situación que debilita la posición de Estados Unidos. Ahora, yo no siento, a diferencia de Juan Carlos, que simplemente se trate de, bueno, hay un agradecimiento con los kurdos porque el Becher... Es decir, los kurdos pelearon a nombre de Estados Unidos, me parece que fueron 11,000 muertos. De interés propio. De interés propio, o sea, sin duda alguna, sí. Pero derrotaron de cierta manera al Estado Islámico, de lo que hubieran sido vidas de los Estados Unidos. Entonces, hay un principismo que tú has defendido en otras intervenciones de la política de los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos no tiene por qué ser el policía del mundo, no tiene por qué salvaguardar la paz mundial. También las propias regiones, países tienen que hacer lo propio, pero en este caso está generando tal desestabilización que solo puede ser contraproducente en el mediano y largo plazo para Estados Unidos, como ya lo estamos viendo. Ahora, tiene razón Juan Carlos en un tema. Probablemente no todo esto sea producto de Donald Trump. Desde hace varios años Estados Unidos ha denunciado y ha visto que Turquía ha estado más o menos tratando de salirse del cobijo de Occidente, ¿no? Le ha comprado armas a los rusos, han andado cortejando a Putin, apenas hace un par de días se dieron la mano, llegaron a acuerdos, etcétera. Entonces esto es parte de un proceso, pero el hecho de que la decisión repentina, me parece visceral, que tomó el presidente Donald Trump de sacar a las tropas, no era oportuna, y estamos viendo el efecto desestabilizador que tiene en este momento y que puede tener en el futuro. Partamos del principio de que las intervenciones militares de Estados Unidos deben servir un criterio de salvaguardar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos e intereses humanitarios. O sea, en casos como Ruanda o Sierra Leona o Kosovo, en donde hubo intervenciones, bueno, en el caso de Ruanda no hubo intervención, precisamente eso sirvió como una advertencia de que el intervencionismo humanitario es un criterio que debe también sopesar a la hora de decidir si se va a un país o no se va a un país, aun cuando no haya intereses de seguridad nacional. Pero en el caso de Siria, la presencia de esas tropas estadounidenses se debía a intereses de seguridad nacional. ¿Cuál era la seguridad nacional de Estados Unidos en el conflicto de Siria? El surgimiento del Estado Islámico. Surgimiento del Estado Islámico porque se decía, este grupo va a servir de plataforma, como los talibanes en su momento en Afganistán, para empezar a lanzar ataques terroristas sobre Estados Unidos y Europa y demás. Y bueno, y vimos que efectivamente en Europa hubo varios atentados terroristas ligados al Estado Islámico. Entonces, ahí eso se justifica. Ahora bien, se destruyó el Estado Islámico y el argumento ahora es, no está totalmente destruido, fácilmente se puede reagrupar, y por eso es que hay que tener esta presencia de tropas estadounidenses sin una fecha límite para que ellas estén ahí. Pero también hay que tener en cuenta algo. Los otros actores que ahora se están moviendo para llenar el vacío de Estados Unidos están en contra del Estado Islámico. Los kurdos están en contra del Estado Islámico, Rusia está en contra del Estado Islámico, el régimen de Bashar al-Assad está en contra del Estado Islámico. Turquía, ha habido disputas de que era medio ambivalente con el Estado Islámico y demás, pero bueno, a partir de la presión se puede reclutar a Turquía también para que no permita el resurgimiento del Estado Islámico. Entonces, era necesario que Estados Unidos permaneciera
de manera indefinida en el norte de Siria, dado que los demás actores que se están llenando ese vacío también estaban en contra de la razón por la cual Estados Unidos estaba ahí. ¿Podría haber argumentos a favor y en contra de una presencia indefinida de Estados Unidos? Y probablemente nadie quiere una presencia indefinida de nadie en ningún lugar. Evidentemente, las intervenciones muchas veces son necesarias justamente para generar un nivel de estabilidad, por ejemplo, o de creación de capacidad institucional, de defensa en los países, de tal manera que lo hagan por su cuenta. Entonces, la idea de que algo indefinido, bueno, probablemente lo podemos argumentar. Pero cuando estamos viendo las consecuencias inmediatas de eso, Juan Carlos, cuando ves que un archienemigo político de Estados Unidos, no el presidente Trump aparentemente, que es Rusia, ¿no?, está consolidando un poder allí, independientemente que esté o no a favor del Estado Islámico, es por eso que yo entiendo por qué el aparato de inteligencia, por qué en el Congreso los propios conservadores se están manifestando contra esta decisión. Podemos pensar que en principio, sí estoy de acuerdo contigo, Estados Unidos no tendría por qué estar interviniendo en todos los conflictos, en todos momentos, pero en la medida que estamos viendo que esa desestabilización está generándose por la decisión, me parece, apresurada del presidente Donald Trump, creo que de alguna manera explica por qué estamos viendo esta reacción internacional tan clara en contra. Precisamente de los temas que estáis mencionando hay dos destacados muy importantes en cuanto a que han hecho saltar la voz de alarma o que han generado cierta preocupación. Una es aquí en Estados Unidos, en casa, porque precisamente una de las mayores críticas que ha recibido el presidente Donald Trump, incluso por personas de su propio partido, de republicanos, es por un lado que tienen miedo a que esas relaciones y alianzas puedan afectar a Washington, todo lo que está sucediendo, pero por otro también la gran preocupación a nivel internacional que hay por la coordinación que se está dando, por ejemplo, entre Rusia y Turquía, que son rivales históricos. Y ahora qué intereses tienen para ir juntos de la mano en esta toma de decisiones, ¿no? Son dos de las preocupaciones más destacadas. ¿Qué podemos decir desde el punto de vista del análisis, sobre todo teniendo en cuenta que se levantan las sanciones de manera supuestamente inmediata? Sí, bueno, Rusia y Turquía se han ido a la guerra a lo largo de la historia por más de media docena de veces, ¿verdad? De hecho, hubo un incidente militar recientemente entre ambos países cuando un avión ruso fue derribado por Turquía, creo que fue en el 2015, precisamente sobre territorio sirio, lo cual aumentó las tensiones, pero de una manera sorprendente hubo un giro de 180 grados en la relación bilateral y ahora Erdogan y Putin son mejores amigos. ¿Por qué se ha dado ese cambio radical? Es interesante. Ahí tenemos que analizar el tema de Turquía por aparte. El tema de Turquía es un Erdogan que cuando llega al poder en Turquía, un país que era muy dado a los golpes militares, donde el ejército, los generales eran muy fuertes, y bueno, y donde se incorporó a Occidente precisamente después de la Primera Guerra Mundial. Atatürk, el padre fundador de Turquía, decidió que Turquía tenía que convertirse en un país que miraba hacia Occidente, y por eso hasta adoptó el escrito latín, ¿verdad?, como para el vocabulario turco y demás. La participación de OTAN en la OTAN se da también por la amenaza de Turquía. De Turquía se da por la amenaza del comunismo, y entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. La OTAN nace para enfrentar un rival, pero un rival ideológico en ese momento. O sea, claramente era un rival geopolítico, pero también ideológico. Por eso es que Grecia y Turquía, que son enemigos a muerte también, ambos son aliados dentro de la OTAN, porque ambos tenían gobiernos militares de derechas que enfrentaban la amenaza soviética justo en sus fronteras. Pues bueno, para hacer el cuento corto, que ya estoy divagando, lo cierto es que Erdogan llega al poder con una agenda que era una agenda de incorporar a Turquía a la Unión Europea, una agenda modernizadora, pero sí también enfrentando a estos generales. ¿Qué pasa? La Unión Europea le cierra las puertas en la cara a Erdogan sobre la posibilidad de meterse en la Unión Europea. Entonces Erdogan empieza a buscar un nuevo relato, una nueva narrativa de qué puede ser su futuro político. Bueno, decidió convertirse en un hombre fuerte de Turquía, al estilo Putin, ¿verdad?, socavar las instituciones democráticas del país, y es en eso en donde ha encontrado un alma gemela con el presidente ruso. Efectivamente, y esto genera graves preocupaciones regionales en Europa, ¿no? Entre hoy y mañana va a ser la reunión de los ministros de defensa
de la OTAN. Yo no quisiera ser el representante turco, ¿no? Porque evidentemente le van a venir a palos. Es decir, la gran preocupación que hay de los miembros de OTAN, especialmente lo hemos visto de Francia, ¿no? Este acercamiento que se está dando entre Turquía y Rusia no es solamente un acercamiento de buena química entre los líderes. Es decir, Turquía ha comprado una batería de misiles soviéticos, o rusos, perdón. Entonces, de tal manera que esta es una alianza que trasciende ya la simple buena voluntad o la simple decisión táctica de unirse en estos momentos. Es decir, viene de años, como lo comentaba hace unos momentos, se consolida con la compra de este equipo militar. Entonces, ¿qué es la Alianza Atlántica? Es decir, de facto, si estás viendo que un aliado clave, en este caso Turquía, realmente se está pasando del otro lado, no sé, o sea, yo creo que está en juego qué va a pasar con el emplazamiento de los misiles en propio territorio turco, que hasta el momento entiendo que solamente España no ha dicho qué va a hacer con ellos. Precisamente hoy y mañana se van a reunir los ministros de defensa de la OTAN para pues tratar de analizar en profundidad esta grave situación que ellos consideran que hay en Siria. ¿Cuáles son algunas de las decisiones más importantes que se pueden tomar? ¿O a estas horas es pura incertidumbre? Mira, en este momento hay desde gente que habla de la posibilidad de expulsar a Turquía de la OTAN, lo cual sería una... Recordemos que Turquía es el segundo ejército más importante, por lo menos en el número de efectivos dentro de la OTAN. Entonces, es una medida drástica. Pero no creo que se vaya a tomar mayores medidas. Lo que es cierto es que no están viéndose ojo a ojo la OTAN y Turquía. Turquía no enfrenta en este momento ninguna amenaza territorial por parte de Rusia, por parte de Vladimir Putin, mientras que la OTAN sí, el resto de la OTAN sí, los países bálticos, Polonia, siempre viven con ese temor de que Rusia, incluso algunos países que no están en la OTAN, pero que tienen cercanía, como Suecia y Finlandia, han visto incursiones crecientes de bombarderos rusos en su espacio aéreo. Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque ya no existe esa amenaza soviética. La razón de ser de la OTAN era contener el expansionismo soviético. Ya eso no existe para la OTAN. Ahora Turquía tiene un líder cuya misión es convertirse él en un sultán, en un emperador de este nuevo imperio otomano, por lo menos desde el punto de vista turco. Y en ese sentido tiene a un vecino, que es Vladimir Putin, que no lo jode con temas de democracia, no lo jode con temas de derechos humanos, y más bien está dispuesto a apoyarlo en ciertos escenarios, sí, como en el caso de la venta de equipo militar. Sí, en ese punto yo coincido con Juan Carlos. Brevemente, me parece que no se habla de expulsiones en este momento. Yo creo que lo que van a tratar es de acercar a Turquía en este momento para ver si hay algún tipo de encuentro en el tema, pero de momento yo no creo que haya un intento de romper la presencia de Turquía en la OTAN. Bueno, hemos conseguido que coincidáis en algo en este tema. Antes de cerrar el bloque de Estados Unidos, también hemos ido conociendo el resultado de nuevas encuestas que siguen dando como uno de los candidatos preferidos por parte del Partido Demócrata a Joe Biden, a pesar de todo lo que ha pasado pues últimamente con todo lo del tema de Ucrania, también con los ataques por parte del presidente Donald Trump a su hijo, y parece ser que no le ha salpicado directamente a Biden. Se sigue posicionando por arriba Pepe en esas encuestas, seguido muy de cerca de Elizabeth Warren, también de... Bernie Sanders, exacto, perdón, justo incluso habiendo sufrido un infarto. ¿Qué podemos esperar viendo los últimos resultados de enfrentar las primarias? ¿Qué puede suceder? Bueno, sí, exacto. Como sabemos, las elecciones de Estados Unidos no son una carrera de velocidad, son un maratón, ¿no? Se prolongan a lo largo literalmente de meses o más de un año. Yo creo que todavía es demasiado prematuro para decir que Joe Biden va a ser el favorito, pero sí sorprende, como bien dices, que tenga esta capa de teflón. Quizás se la prestó Bill Clinton, ¿no? Cuando todos los escándalos había a su alrededor, parece que nada lo afectaba, se le resbalaban. Y sí me sorprende, porque quienes hemos seguido metódicamente los debates presidenciales, no hemos visto a Joe Biden en su mejor forma. Ha trastabillado, lo han incluso ridiculizado por olvidar las cosas en media oración. Se ha quedado incluso con minutos de sobra, o sea, algo que nunca le sucede a un político. Exactamente, le cede el tiempo a las personas que están haciendo las preguntas, a los periodistas. No hemos visto al Biden en su mejor forma, pero también me parece el hecho de que Elizabeth Warren ha estado subiendo en las encuestas, en algunas incluso, me parece que la de Quinnipiac aparece arriba. Aparece todavía arriba, muestra que va a ser probablemente una carrera de dos
o de 3. Es decir, Joe Biden, Elizabeth Warren y probablemente Bernie Sanders. Aunque estamos viendo que los números de Bernie están un poco congelados en este momento, sin embargo sigue teniendo mucha fuerza en la recaudación. Y es algo que no se debe perder de vista. Cualquiera de los aspirantes demócratas, incluso los que están en mal estado en las encuestas, tienen mucho más ánimo de sus seguidores que lo que tiene ahorita Donald Trump o que incluso lo que tenía Hillary Clinton en 2016. Esos son datos muy positivos porque muestra que en este momento la mentalidad de los demócratas, especialmente de los militantes, es vamos a apoyar a cualquiera que tenga más probabilidades de derrotar a Donald Trump, aun cuando tenga diferencias en sus ideas, en sus programas. Y parece que le ha beneficiado, Juan Carlos, realmente a Biden todos esos ataques, ponemos las comillas, dirigidos por parte del presidente, y a veces vemos que temas de publicidad, aunque sea negativa, funciona en este caso. Sí, no ha hecho mella el escandalillo de los negocios de su hijo en Ucrania, parecer en el apoyo, ni tampoco sus pobres participaciones en los debates. Nuevamente, desde un inicio de esta carrera demócrata, la gran disyuntiva que enfrentaban los demócratas era apoyar a alguien que es garantía absoluta de que va a derrotar a Donald Trump, como es Joe Biden, y las encuestas muestran de que Joe Biden derrotaría a Donald Trump por 8 puntos porcentuales o 9 puntos porcentuales, o irse por alguien que abrace de una manera más entusiasta las ideas progresistas, en donde en este momento se está moviendo el Partido Demócrata, porque recordemos que hasta la fecha Joe Biden no ha presentado mayores propuestas de qué es lo que él haría como presidente, mientras que Elizabeth Warren tiene propuestas para todo, ¿verdad? Pero Joe Biden básicamente su mensaje es yo soy el que le va a ganar a Donald Trump, punto. No vamos a hablar de qué es lo que yo creo, cuáles son mis propuestas, nada. Mientras que Elizabeth Warren dice este país necesita un cambio estructural, con un giro de 180 grados en muchos temas. Entonces, en ese momento las encuestas dicen que Elizabeth Warren también le ganaría a Donald Trump por aproximadamente 6 puntos. Pero bueno, ya es una diferencia menor, ¿verdad? Recordemos que Hillary Clinton llegó a la del día de las elecciones con una ventaja de 3 puntos según las encuestas, y aún así perdió por todas las vicisitudes del colegio electoral. Bueno, Hillary ganó con 3 millones de votos. Por eso, el voto popular, pero perdió la presidencia. Pero perdió la presidencia. Entonces, esa es la gran incógnita que tienen. Joe Biden sigue ahí a pesar de su mal desempeño, a pesar de que no está recaudando mucha plata. En la carrera de la plata va de 4º lugar, incluso detrás de Kamala Harris. Va a 5º lugar, incluso detrás de Kamala Harris. Pete Buttigieg, Sanders y Warren son los otros. Pero los votantes demócratas todavía están diciendo, necesitamos, si no va a ser Biden, necesitamos otra alternativa que nos garantice sí o sí derrotar a... Y eso podría cambiar, porque creo que hay que tomar en cuenta que la situación económica podría ser diametralmente distinta en los próximos 6 a 8 meses, dependiendo cómo se impacta, por ejemplo, el desenlace que provocó Trump con esta guerra comercial con China, que al parecer está en este momento como en un impasse, ¿no? En un estancamiento. Pero si la situación se deteriora, creo que el discurso económico de Elizabeth Warren, esta idea de la distribución de la riqueza, atacar con más impuestos a los ricos, etcétera, Wall Street, podría tener un nuevo aire, un nuevo oxígeno, y de ahí que podríamos empezar a ver una nueva dinámica, digamos, en las encuestas de opinión. Y de hecho podría cambiar mucho en los próximos meses, porque estas son, por lo menos estamos viendo la carrera por parte del Partido Demócrata con mayor número de candidatos a las primarias para las presidenciales de 2020. Y como decimos, mucho pueden cambiar todavía en los próximos resultados de las encuestas, y nosotros seguro que aquí también se lo contaremos. Vamos a hacer una pequeña primera pausa y enseguida regresamos. No se vayan. Continuamos aquí en Club de Prensa, en vivo desde Washington, analizando los principales temas de la actualidad internacional, y nos dirigimos ahora, desviamos toda la atención a Venezuela, porque precisamente advierten la Unión Europea y las Naciones Unidas que el éxodo de venezolanos va a alcanzar la cifra de 5 millones próximamente. Uno de los países que ha acogido a más venezolanos ha sido precisamente Colombia, donde viven 1 millón, casi 1,5 millones de venezolanos, 1.400.000, y hay otros países vecinos que también han hecho saltar un poco la alarma, porque lo que quieren es poder ofrecerles ayuda a largo plazo. Precisamente con esta decisión, el próximo 28 y 29 de octubre tendrá lugar una reunión en Bruselas, donde este va a ser el tema principal sobre la mesa.
¿Qué podemos decir de lo que se va a presentar en esta reunión? Viendo pues un poco lo que ha sucedido, son cifras de los últimos 5 años, dramáticas si pensamos en eso. Sí, definitivamente, bueno, y sobre todo el hecho de que a pesar de que se destinó un presupuesto de emergencia por parte de Naciones Unidas para cubrir las necesidades a nivel regional, que era de 739 millones, y que se estima que se necesitaría duplicarlo para el próximo año, dada la tendencia de los desplazamientos de personas, la realidad es que no se ha recolectado ni la mitad hasta este momento, ¿no? Entonces, a veces creo yo que desde Washington o desde Bruselas quizá el problema se ve desde una dimensión diferente de la urgencia regional que tiene atender a estas personas. Lo acabamos de ver recientemente en la frontera de Estados Unidos y México, cuando estaban llegando 144,000 personas, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando llegaron 52,000 en septiembre, que incluso un país como Estados Unidos e incluso México, o sea, realmente se ven de cierta manera rebasados en la capacidad de respuesta a las necesidades de atención médica, de escolaridad, de higiene de estas poblaciones de desplazados. Ahora, no imagino cuando hablas de 4.5 millones a partir de 2015 en una zona donde obviamente no existen las mismas capacidades de respuesta institucional. Así que obviamente lo que resta es que haya una mayor conciencia de la importancia de que esta ayuda llegue lo más pronto posible, porque yo no quiero imaginarme la situación, las condiciones en las que están viviendo los desplazados venezolanos. Sabemos que en algunos lados hay situaciones de angustia. Un colega de nosotros en la red hispana viajó, por ejemplo, a la frontera Colombia-Venezuela y vio desplazamientos de personas que iban con la ropa que llevaban, sin comida, con la familia, caminando porque no tenían ni siquiera dinero para el camión en busca de algún tipo de alivio de lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces la situación es verdaderamente dramática para muchas personas. En muchos casos no tienen ni documentación, entonces no pueden identificarse. Por tanto, eso precisamente hace pensar que las cifras todavía son mayores de las que se tienen registradas. Sí, este es el caso de refugiados, de desplazamiento de personas más grave jamás visto en el hemisferio occidental. Y por supuesto que la buena voluntad que mostraron muchos países inicialmente en abrir las puertas a estos refugiados venezolanos, incluso la emisión de visas humanitarias y demás y de excepciones, se acabó. Hasta cierto límite. Hay que destacar a Colombia, eso sí, porque no se ha acabado en Colombia. Tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el gobierno de Iván Duque continúan abriéndole las puertas a los refugiados venezolanos, y el mismo pueblo colombiano no ha mostrado señales de hastío, como sí se ha visto en Ecuador, como sí se ha visto en Perú, como sí se ha visto en Chile, en Panamá, y en Brasil, donde ha habido casos de protestas contra la llegada de venezolanos o este tipo de reacciones que son muy propias, al final de cuentas, de cuando uno tiene un flujo importante de inmigrantes en un país. Aquí, en el caso de Colombia, que es un país que constantemente lidia con problemas fiscales, se estima que solo la llegada y la atención de todos estos inmigrantes refugiados venezolanos equivale a un 0.5% del PIB, lo cual no es nada despreciable. Eso es casi que una reforma fiscal por sí sola. Ha generado problemas de prostitución y de gente que sin techo en toda la frontera con ese país venezolano. Así que la comunidad internacional, por supuesto, que podría hacer más a la hora de comprometer recursos, principalmente para Colombia, para que haga frente a estos refugiados en la atención de sanitaria, la de educación y demás. Y en los otros casos es más complicado, porque estamos hablando de que no es tanto las quejas sobre el impacto que están teniendo los venezolanos sobre los servicios públicos, sino más bien el impacto que están teniendo sobre el mercado laboral, la percepción de que llegan a quitar empleos, de que llegan a quitarle oportunidades a los locales, lo cual no necesariamente es cierto, ¿verdad? Pero que es parte de la percepción que siempre viene acompañada de los flujos de extranjeros en un país en un corto tiempo. Parte del análisis también es que estas son las personas que se van, pero que suceden tanto con las que se quedan como las que en algún momento quieren regresar. Obviamente hemos venido hablando los últimos meses de toda la inestabilidad que ha habido política por tratar de poner fin a un régimen
que ahora mismo tiene pues un gobierno doble, por así decirlo. ¿Qué puede suceder en esa parte política en los próximos meses, viendo que no ha avanzado mucho en los últimos? ¿Y qué posibilidades tendrán tanto los que se quedan como los que van a querer algún día regresar a su país? Es una situación muy compleja, verdaderamente lo hemos visto, por ejemplo, en otros procesos, en otros episodios, incluso con la migración centroamericana, cuando vemos que ha provocado separación de familias. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de México, ¿no?, que han llegado a la frontera norte, las personas tienden a buscar algún tipo de normalidad en sus vidas, se han incorporado a la mano de obra en la medida que han podido, incluso a través de la economía informal. Bueno, pues ese microcosmos de lo que pasa allí también está ocurriendo y estará ocurriendo con el exilio venezolano, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante justamente cómo es que se debe aumentar el compromiso de algunos países. Estados Unidos hizo un anuncio de destinar 36 millones adicionales de ayuda humanitaria, pero sin embargo va a dar 52 millones de dólares para ayuda de grupos prodemocráticos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que hay situaciones de verdadera emergencia personal, humanitaria. Sabemos la dificultad que hay para comprar medicamentos, comida. Nosotros teníamos a un colega en Venezuela que tenía en Caracas, que tenía dificultades serias para continuar un tratamiento médico. Ya lo sabemos anecdóticamente. Eso multiplícalo por el resto de las personas. Cuando se va la electricidad y no tienen acceso, por ejemplo, nos decía una señora, no tiene acceso a su tratamiento de diálisis, etcétera. Entonces, se multiplica esta cosa a un nivel que no tenemos idea. Entonces, obviamente, esto requiere un mayor apoyo internacional decidido. Estaba viendo un artículo, no sé dónde lo leí, creo que Foreign Policy, que habla sobre que también el contexto internacional, del derecho internacional, que estas crisis que estamos viendo en América Latina, tanto la del Triángulo del Norte como Venezuela, representa todo un reto, porque la gente que está emigrando de estos países no califica dentro de los criterios convencionales de refugiados. No son gente que está huyendo de un desastre natural o de una guerra, en el caso del Triángulo del Norte de Venezuela. Tampoco es que son perseguidos políticos o religiosos, para la cual se creó la figura del asilo, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estamos ante una situación tal vez no inédita, pero sí, dada la magnitud, una situación que ha puesto al relieve el hecho de que no existe una figura internacional para catalogar este tipo de emigrantes, ¿verdad? ¿Son emigrantes económicos? No, tampoco es que son emigrantes económicos. No hay precedentes, podríamos decir. Se puede decir que no hay precedentes en una crisis de esta magnitud. Entonces, por un lado hay gente que dice, mira, es que hay que darles asilo político aquí en Estados Unidos. Bueno, no calzan dentro del concepto de asilo político. Bueno, es que son inmigrantes económicos, alguna gente dice. Bueno, no, tampoco es que son emigrantes económicos. Sí, están escapando de una situación calamitosa en materia económica, pero no es que simplemente decidieron irse a sus países porque les daba la gana, porque quisieron tener una casa y carro en otra nación, ¿verdad? Precisamente otro de los países que ha acogido mayor número de venezolanos en la región es Ecuador, aunque Ecuador está viviendo su propia crisis desde hace unos días, y precisamente hemos sabido en las últimas horas que el gobierno ha interrumpido el diálogo con el movimiento indígena después de conocerse también la eliminación a los subsidios por el combustible. Unas conversaciones que se han interrumpido en las próximas horas y que no se sabe todavía si se va a volver a retomar ese diálogo en Ecuador, pero vuelven a estar las calles encendidas, por así decirlo. Así es, fue una caja de Pandora que abrió el presidente Moreno y ahora no sabe cómo cerrarla, porque independientemente que haya derogado este polémico decreto a través del cual acabó con los subsidios para la gasolina y para el diésel, el movimiento sigue, la mecha sigue prendida, ¿no? Ahora sabemos que el ministro de Finanzas, Richard Martínez, había anunciado que iba a haber un decreto, un plan para finales de mes. No hay mucha claridad de cómo se va a dar esto que ellos llaman la focalización de estos subsidios, si va a afectar a unos sectores más que otro. No parece que sea la respuesta que la población está escuchando, entonces obviamente va a requerir, ¿no?, de algún tipo de buena voluntad de ambas partes para tratar de llegar a acuerdos, pero se ve difícil en este momento. Juan Carlos, muy breve antes de... No, a mí me genera un poco de ansiedad estos precedentes en donde se le da un poder de veto a grupos particulares sobre la toma de decisiones de un país. O sea, se supone que existen vías institucionales para canalizar. Y sí, bueno, en ciertas circunstancias de emergencia, en este caso apagar un incendio, que fue lo que ocurrió, siempre hay que consensuar políticas con diferentes grupos, con grupos empresariales, sindicatos y demás, en la medida de lo posible. Pero darle un poder de veto a un grupo en particular bajo la amenaza de que si no se consensua una política
te prenden fuego al país, no me parece que Pero es en este algo caso, el positivo. fin de los subsidios a gasolina, especialmente y a diésel, es transversal. Cuando tú afectas eso, no afectas a un grupo particular, afectas la transportación, afectas los subsidios, afectas el costo de los alimentos, De manera etcétera. Es decir, directa e indirecta. De manera directa. otros Entonces, esto tiene un efecto dientes de- general. Y hemos estado hablando precisamente del tema, pero seguiremos estando pues muy pendientes porque realmente es una noticia de última hora y todavía tenemos que ver cómo evoluciona si finalmente vuelven a retomar el diálogo. Llegados a este punto vamos a hacer una nueva pausa muy breve y enseguida regresamos con más temas aquí en Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa, estamos en vivo y en directo desde la capital de Estados Unidos analizando en profundidad todos los temas destacados de la actualidad internacional. Y estamos también enfocando nuestra atención a este próximo fin de semana porque va a tener lugar unas elecciones muy esperadas tanto en Argentina como en Uruguay. En este último país son 11 los candidatos que se van a presentar, no son pocos, pero sin embargo todo se va a disputar entre 2 de ellos. Seguramente serán los que pasen a la segunda vuelta, es lo que por ahora dicen las encuestas. ¿Qué podemos decir del perfil de estos dos candidatos, Pepe? Bueno, Daniel Martínez encabeza al Frente Amplio, que ha estado en el poder durante los últimos casi 15 años en el Uruguay, ¿no? Entonces hay una gran expectativa de ver qué va a ocurrir, porque si bien en este momento las encuestas lo colocan como el favorito, parece que no tendría el margen suficiente para evitar una segunda vuelta con el candidato del Frente del Partido Nacionalista, Luis Alberto Lacalle, que de alguna manera pues, representa una tesis política completamente distinta. Entonces es muy interesante porque todos sabemos que Uruguay es como un modelo de progresismo regional. Lo que han hecho con la legalización de la marihuana, los matrimonios del mismo sexo, la legalización del aborto. Entonces la simple posibilidad de que esta ola rosa, ¿verdad?, dé una pequeña vuelta y se instale un partido, digamos, de derecha como el Partido Nacionalista, pues es muy llamativo en este momento. Y se explica de alguna manera también porque Uruguay había encabezado un periodo de crecimiento económico muy amplio. Había sido de 7.8%, por ejemplo, en 2010. El año pasado me parece que fue de 1.5, 1.6%. Entonces yo creo que eso ha abierto la puerta a otras organizaciones políticas, a otros pensamientos, porque finalmente lo que estamos viendo en América Latina es que la población quiere resultados. Sí, está a favor de muchos temas sociales, pero lo que quiere son resultados en la economía. Entonces va a ser muy interesante qué ocurre con este experimento, digamos, social y político en el caso de Uruguay. Sí, en el caso de Uruguay lo que destaca es un país que es un oasis de estabilidad. Y uso esa palabra precisamente porque Sebastián Piñera la usó hace poco para referirse a Chile y vemos lo que pasó, ¿verdad? Pues hay que ir con cuidado, entonces. Hay que ir con cuidado, Defiéndelo muy pero no, en el alto. caso de Uruguay, Uruguay es un país que no está en las noticias por protestas, por huelgas, por desmanes, por saqueos. Ha tenido 15 años de gobierno de izquierdas que no ha sido calamitoso. Estos 15 años la economía ha crecido, es el crecimiento ininterrumpido más largo, prolongado en América Latina en este momento. Sin embargo, sí hay problemas en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de educación, que por supuesto en 15 años de gobierno continuo de una misma fuerza política genera cierto hartazgo. Entonces, en este momento sí tenemos creo que es el exintendente de Montevideo de primer lugar, o por lo menos liderando las encuestas, pero también Lacalle Pou, que quedó de segundo lugar en la elección pasada, joven, senador, hijo de un expresidente o hijo de una dinastía política, con un mensaje bastante liberal en términos económicos. Y en tercer lugar, que también alguien que conozco, que era aquí el del circuito de Washington, D.C., que es Ernesto Talvi, fue académico del Brookings Institution, un economista, que con el Partido Colorado, recordemos que antes Uruguay era una democracia bipartidista, los nacionales y los colorados, el Partido Colorado como que vino a menos, ahora ha resurgido con la figura de Ernesto Talvi, también Ernesto Talvi con un mensaje también muy liberal en materia económica. Si no llegase entonces el Frente Amplio a ganar en primera vuelta, que es muy difícil, puesto que es del 50% lo que necesita, entonces en una segunda vuelta se pensaría que es natural una alianza entre colorados y nacionalistas, lo cual haría todavía más difícil la continuidad de los frente amplistas en el poder en Uruguay. Esa segunda vuelta tendría lugar el próximo 24 de noviembre, de suceder, y ambos estabais mencionando precisamente la estabilidad económica. Yo no sé si eso será la particularidad específica de Uruguay en estas próximas elecciones, si lo comparamos con cualquier otro país de la región. Curiosamente, y a pesar
de esta desaceleración que ha habido en los últimos 8 o 9 años en el Uruguay, lo que aparece como un tema fundamental en el debate político es el tema de la seguridad, que es algo que efectivamente coincido con Juan Carlos. La percepción es de que hay estabilidad, pero la realidad es que el tema de la seguridad ha sido uno de los principales temas de debate de los candidatos. De hecho, dentro de las boletas electorales hay un referéndum para ver qué papel deben jugar los militares en la seguridad ciudadana, que es un tema que aparentemente ya está convirtiéndose en transnacional, porque en México también tuvimos crear una guardia nacional militar. Desde el gobierno de nosotros, de Felipe Calderón, que de alguna manera el ejército tomó un papel mucho más activo en temas domésticos. En Estados Unidos, con el envío de la Guardia Nacional a la frontera en temas migratorios. Ahora el Uruguay es el que va a decidir justamente en esas elecciones de qué manera esta fuerza militar podría jugar un papel en la seguridad ciudadana. Pues lo veremos este fin de semana. Se van a producir estas elecciones tanto en Uruguay como en Argentina, de lo que también hablaremos los próximos días. Y también unas nuevas elecciones van a tener lugar, y ya van 4 en 4 años, en España. Serán el próximo 10 de noviembre. Pero mientras tanto, hoy se ha producido un día histórico. Lo veíamos en imágenes. Era el traslado de los restos del dictador Francisco Franco después de casi 45 años en el Valle de los Caídos, un mausoleo que él mismo mandó construir a su antojo, un tema que ha generado mucha polémica en España, pero lo había prometido el presidente actual en funciones, Pedro Sánchez, y ha cumplido su promesa electoral. ¿Le puede beneficiar esta decisión de cara a las próximas elecciones? Bueno, no sé, hoy más bien vi varias reacciones de que todo esto había sido contraproducente porque las imágenes me daban la impresión de un funeral de Estado, ¿verdad? Con toda la solemnidad y helicópteros y siguiendo demás. Los medios de comunicación el minuto a minuto de este traslado. O sea, no era como precisamente la imagen que se quería transmitir de que se va a sacar los restos para meterlos en una cripta mucho más discreta, y de todo precisamente por lo que significaba para España. La pregunta que yo me tengo aquí es, ¿acabará esto ya saldará esto las grandes discusiones, la gran herida española en materia de la guerra civil y el legado del franquismo? ¿O no, pasada la página, el Valle de los Caídos, vamos a empezar a buscar, se va a empezar a buscar otros temas para mantener vigente esta gran discordia de algo que se supone que se saldó hace 40 años, pero que continúa atormentando la conciencia popular de los españoles? Es curioso que mencionas eso, perdona Pepe, porque una de las imágenes que veíamos hoy era la cantidad de apoyo que estaba recibiendo incluso el golpista Tejero del golpe del año 81. Era aclamado a su llegada, en muchos casos por gente muy joven que ni siquiera vivió la época franquista. Eso iba a decir, justamente cuando venía a este programa, venía escuchando la transmisión en vivo que estaba haciendo la BBC de la exhumación, al tiempo que estaba entrevistando a personas en ambos lados del debate, ¿no? Y lo mismo entrevistó a una persona que fue víctima, digamos, de las torturas, ya de mayor edad, que obviamente decía, le parecía abominable lo que había ocurrido de darle el sepulcro que había tenido, porque consideraba que él lo decía, es entre comillas, un criminal de guerra, no deberíamos haber hecho eso. Pero al mismo tiempo tenías a personajes que estaban defendiendo a ultranza a Franco como si fuera un héroe nacional. Esto quiere decir, en respuesta un poco al interrogante de Juan Carlos, es que la guerra civil no ha terminado. La guerra civil sigue, por lo menos en papel y retóricamente, entre muchos españoles. Los que hemos leído sobre ese episodio de la historia española de manera somera, porque tampoco voy a ponerme en papel de un experto, siempre se habló de cómo la transición española fue ejemplar, por el sentido de que una herida tan presente como fue, primero que todo, una guerra civil tan fracticida como fue la de la española, y después, ¿cuánto fue de dictadura? 40 años de dictadura. Sí, más de 40 años. Fascista. Bueno, se pasó la página en un proceso de democratización que se estudia a lo largo del mundo, ¿verdad? Lo que se hizo en España, como Adolfo Suárez, que era supuestamente uno de los delfines del franquismo, terminó haciendo alianzas con los comunistas y del Partido Alianza Popular para hacer esta transición, pero al precio del olvido. O sea, como que hubo un acuerdo de que, mira, vamos a dejar estos muertos enterrados y no los vamos a desenterrar. Y cómo eso empieza a cambiar en los años 2000. En los años 2000 nuevamente se dice, no, eso es inaceptable, ese precio que se pagó no es aceptable y tenemos que poner sobre el tapete todas las responsabilidades por los crímenes que se cometieron, por las persecuciones y demás, y se continúa esa discusión. Entonces, me parece fascinante cómo lo que parecía algo ejemplar, pero sí que venía a un precio,
ahora continúa y que la gente joven, porque estos no son los viejos que vivieron al franquismo, gente que ni siquiera estuvo viva cuando entonces, que es la que continúa estas discusiones. Estas imágenes quedarán para la historia, como decíamos, hoy lo titulaban los medios en España, día histórico con esa exhumación de los restos de Franco. Vamos a hacer una breve pausa, la última ya del programa de hoy, y enseguida regresamos, no se vayan. Buenos días, regresamos a Club de Prensa y encauzamos la recta final del programa, recordando que estamos muy pendientes de un evento deportivo que es muy importante para la capital de Estados Unidos. Juan Carlos. Por primera vez desde 1933, el equipo de béisbol local está en la Serie Mundial y va 2-0 en la serie, derrotando ayer por un margen bastante amplio a los favoritos que eran los Astros de Houston. Pepe. Yo no tengo favoritos, pero te puedo asegurar que si ganan los Nats en esta serie mundial, alguien los va a invitar a la Casa Blanca y se va a querer embarrar del triunfo. Me lo imagino. No podemos evitar mezclar siempre al final lo deportivo con lo político y eso nos lleva a nuestro presidente Donald Trump, que se encuentra tan solo a 3 cuadras de donde nosotros estamos. Ahora sí ponemos el punto y final al programa de hoy, recordándoles que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros aquí a la misma hora. Hasta entonces, que tengan una feliz jornada.